saludables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Este día se lo dedicamos, el profesor Tomás Páez y yo, a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior, a la diáspora venezolana. Dedicamos una hora para escucharlos cualquier país del mundo donde se encuentren, organizados, pendientes de su país, pero también pendientes de sembrarse en aquellos lugares de acogida a donde han tenido que llegar a vivir. No queremos que esos lazos se rompan, no queremos que se distancien de Venezuela, porque sabemos que las 3/4 partes de sus corazones siempre siguen allí con nosotros. El proceso político que vive Venezuela es complejo. Y además, esa complejidad tiene 3 enemigos fatales, que son clásicos de Venezuela de toda la vida. Esos enemigos son la Fuerza Armada Nacional o las Fuerzas Armadas de la era democrática, los egos de la clase política, muchas veces de la sociedad, y el simplismo. El simplismo nos hace creer en fantasías, nos obliga a pensar en salidas rápidas, en los marines, en el 187.11, en el TIAR. El simplismo pedía una bota militar para poner orden en Venezuela en la era democrática. El simplismo hoy dice que lo que hace falta es un militar para que siga poniendo orden, sin darse cuenta que tienen 20 años en el poder. El simplismo no le permitió al pueblo de Venezuela preguntarse, ¿estará bien que se otorguen estos sobreseimientos a los militares golpistas? Tampoco les permitió preguntarse, ¿se podría ir en un referéndum constituyente? Si la Constitución de 1961 lo prohibía taxativamente. El simplismo en estos momentos y en estas horas aciagas de la República no es un buen compañero. En estos procesos políticos es la sociedad la que realmente, si tiene suficiente educación, formación y madurez, es la que ayuda. El simplismo no nos permitió ver desde el día de la primera expropiación a doña Delfina por cadena de radio y televisión que eso estaba mal hecho, y el simplismo tampoco nos permitió preguntarnos ¿cuándo me expropiarán a mí? El simplismo volteó hacia el lado izquierdo y no vio mientras barrían los medios de producción de Venezuela hasta llegar al día de hoy al control total y absoluto. Hoy decimos, nos estamos muriendo, no tenemos medicina, no tenemos alimentos, pero no reflexionamos porque el simplismo no nos permite ver y decirnos a nosotros mismos, caramba, yo no estuve atento como ciudadano mientras barrían con esos medios de producción. ¿Cuántos han comprendido? ¿Cuántos de nosotros han comprendido hasta el sol de hoy qué tipo de etapa política estamos viviendo? Pues bien, yo sostengo que estamos en una transición de derecho desde el día 10 de enero. ¿Es un cambio de gobierno? No, no es un cambio de gobierno. Es un tránsito para que emerja una democracia. No vamos a saltar de la dictadura a la democracia. El simplismo debe quedar de lado, porque si no, no vamos a comprender esto que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo, repito, es muy complejo. Yo creo que
si nos ponemos a estudiar, analizar otros casos de transiciones, primero no vamos a encontrar paralelismo con el caso nuestro, que es muy extraño. Por eso la comunidad internacional está alarmada, pero a la vez está confundida. Por ejemplo, siento que en Europa creen que es un gobierno socialista al que hay que ayudar a bien morir, es decir, salir, porque ellos también creen que es un cambio de gobierno. Quiero hacerles este ejercicio. En la era democrática los cambios de gobierno se daban cada 5 años y era muy rudo, era muy duro. Entregar el poder no le gustaba a nadie, ni siquiera a aquellos demócratas. Entonces se creaban comisiones de enlace para que hubiese un proceso para la readaptación de los nuevos que venían a formar gobierno. Ahora imagínense ustedes, 20 años de chavismo, sin poderes públicos, sin instituciones, sin tejido social, con la destrucción absoluta del país, con el robo absoluto del país y los dineros públicos, con una nueva clase que emerge, como emerge en toda dictadura, de ladrones que son los que le ponen el piso a los dictadores. Imagínense ustedes personajes que tienen 20 años con el poder absoluto y que creen que son los dueños de Venezuela. Bueno, les pongo ese ejemplo para que entiendan que es muy difícil lo que estamos viviendo en este momento y que tenemos que tener como premisa no crearnos falsas expectativas. Eso será nuestro peor enemigo en este momento. No creer en vendedores de espejismo, porque está emergiendo una clase política que cree que puede ir a elecciones y que cree que puede tener una campaña electoral mientras el país está completamente deshecho. No crean en eso porque la campaña electoral induce a crear falsas expectativas. Y quienes no entiendan el proceso van a caer en esta trampa. Y luego madurar como sociedad y como ciudadanos para poder identificar a estos actores que también emergen siempre en estos procesos. ¿Qué emergen en estos procesos? ¿Qué es fundamental? El consenso. Yo siempre les he dicho que no nos va a gustar el final, pero si no asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos, nos va a gustar mucho menos. Siempre me preguntan por qué insisto en que la sociedad esté formada, educada y atenta a estos asuntos. Bueno, porque nos quejamos mucho de los políticos, pero los políticos provienen, emergen de esa sociedad. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, está ahí escuchando la síntesis de ese tremendo artículo que se hizo viral, que corre en las redes. Que excelente artículo, además. Muchas gracias. ¿Te refieres a mi artículo del sábado? Los escenarios. Sí, bueno, el último que yo conozco en todo caso, que me parece, bueno, donde anuncias el tema de los escenarios, ¿no? Que me parece además un llamado a la reflexión, un llamado al análisis, a la paciencia, además, que es importante cuando se hace política, cuando se entra en el terreno de la política. Sí, y entender sobre todo que, bueno, todo proceso... Quienes conocen lo que es la gestión pública saben que cuando comienza un nuevo gobierno se le dan 100 días. 100 días para que procesen, 100 días para que apliquen sus estrategias si las tenían, 100 días para entender lo que están viviendo, 100 días para hacer un control de daños, para revisarse, para estudiar los errores y enmendarlos. Bueno, pasados esos 100 días, lo mismo hice con la Asamblea Nacional, esperé que pasaran 100 días, y entonces les escribí en aquella oportunidad para una asamblea menos desdeditada, porque realmente esperaba muchas cosas de esa Asamblea Nacional, recientemente rescatada. Pero bueno, en este caso al gobierno interino, que es el rescate del Poder Ejecutivo,
sumando también a los partidos políticos que lo respaldan, pues hago un llamado a que hagan un viraje de 180 grados, porque si no lo hacemos, si no demostramos que somos capaces de por lo menos tomar decisiones ejecutivas y enmendar los errores, pues otros van a tomar decisiones por nosotros y no es difícil verlo, Tomás, porque pareciera que en cada ciudad del mundo hay un grupo reunido hablando de nosotros los venezolanos, ¿no te parece? Sí, bueno, pero hay una parte de verdad en eso, ¿sabes? En cada parte del mundo hay unos trabajando, otros no tanto, por Venezuela y al margen de, digamos, hay un trabajo intenso en todo el mundo y una preocupación. Nos miran, nos hemos sentado con los partidos políticos, nos hemos sentado en las asociaciones diaspóricas, toda la sociedad civil que está siguiendo y participando y construyendo este proceso y que se ha puesto además a la orden del proceso de transformación democrático. Y precisamente hoy, Thaís, hoy hemos invitado, porque nos faltaba algún país centroamericano en todas lo que hemos conversado. Hemos tenido Australia, Europa, Estados Unidos, las Américas en general, pero nos faltaba Centroamérica, y el país más representativo en términos de número de personas, número de venezolanos, porcentaje de población venezolana contra la población total, es exactamente Panamá. Pero además Panamá tiene otro rasgo, que es el porcentaje enorme de emprendimiento. Supera en 5 o 6 puntos el promedio global de emprendimiento de la diáspora. Por cierto, que estuve hablando con Gustavo Tarre sobre estos temas y la necesidad de impulsar un programa de alcance global y latinoamericano con el tema del emprendimiento. Y tenemos a un emprendedor, un amigo, fue alumno, muy aventajado, fue profesor en la UNIMED en el tema del emprendimiento, y ahora está en Panamá con un emprendimiento, es decir, creando riqueza y empleo y democracia en Panamá, y además participa de las asociaciones civiles. Él se llama Jonathan Moreno, y bueno, lo dejo allí para que tú le digas algo, Thaís. Bueno, sí, ya tenemos a Jonathan en línea, Tomás. Quiero darle la bienvenida para luego ir a la pausa y regresar con él y conversar, porque me imagino que muchos están atentos a este programa para que reciban la orientación de Jonathan. Bienvenido, buen provecho, Jonathan. Muchísimas gracias, Thaís, y por supuesto gracias también a mi querido amigo profesor Tomás Páez por esta oportunidad de ser un vocero de esta, en efecto, gran diáspora de Venezuela acá en Panamá. Jonathan, vamos a ir a una pausa y volvemos al programa para que conversemos largamente sobre tu experiencia y les des orientación a nuestra audiencia sobre tu experiencia allá en Panamá. Ya volvemos, amigos. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora y estamos con el profesor Tomás Páez, nuestro invitado de hoy, Jonathan Moreno, profesor y emprendedor venezolano en Panamá. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas,
tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, amigos, continuamos acá en La Voz de la Diáspora. Este programa que ya tiene más de 2 años y que le dedicamos cada lunes a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Yo le comentaba la semana pasada a nuestro queridísimo profesor Tomás Páez, quien me acompaña. Además tengo el honor de tenerlo siempre cerca, a quien he llamado el embajador y el canciller a veces, porque si alguien tiene en su data, en su agenda y en su cabeza la preocupación de dónde está cada venezolano que ha tenido que huir de este país por el mal vivir y que cada día va a ser peor, es el profesor Tomás Páez. Y yo creo que hemos coadyuvado, hemos construido, hemos ayudado a mucha gente, hemos orientado, y de eso se trata. Yo no soy periodista, no soy de esas personas que hace preguntas. Yo he tenido siempre como una premisa en mi vida aportar y construir para mi país, que es Venezuela, y en eso me acompaña cada lunes el profesor Tomás Páez. Estamos conversando hoy con nuestro invitado Jonathan Moreno, desde Panamá, y como bien decía el profesor Tomás Páez, nos faltaba Panamá. Pero lo interesante de esto es que, bueno, parece que Jonathan tiene mucho que decirnos sobre el emprendimiento de los venezolanos en Panamá. Adelante, Jonathan. Sí, bueno, efectivamente, qué mejor manera de abordar este tema que desde mi lugar de trabajo. En este momento me encuentro justamente en la tienda desde donde opera una empresa de arreglos frutales, y una de las cosas que quizá más me enorgullece en este momento decirlo es que estamos llevando salud a los panameños al presentarles una forma diferente de disfrutar el consumo de la fruta. Acá también se habla de manera frecuente de los temas de obesidad, de la importancia de impulsar unos hábitos alimenticios más saludables, y yo creo que en general pues eso es un denominador común, ¿no?, en muchos de nuestros países. Así que bueno, estoy digamos que en el fragor de una faena de día a día, de día a lunes, y repito, es una muestra de lo que muchos venezolanos sin duda estamos haciendo también acá en Panamá, ¿no? Yo diría que Panamá fue uno de los países que quizá recibió desde hace ya muchos años la diáspora, y en efecto creo que las cifras que aportaba el profesor Tomás Páez anteriormente así lo demuestran, ¿no? Cuando hablamos de cuánto de emprendimiento puede haber, cuánto de inversión se ha hecho, acá es frecuente ver cadenas de alimenticias, de comida japonesa, panaderías y una cantidad de servicios, pasando por las famosas areperas, que indiscutiblemente no eran parte del escenario comercial del panameño, ¿no?, y de la ciudad como tal. Hoy en día es muy frecuente ver entonces servicios de este tipo, incluso en otras áreas técnicas, como por ejemplo mantenimiento de equipos de refrigeración a nivel industrial. Hay muchos venezolanos con los cuales uno se tropieza al momento de demandar determinados servicios, lo que quiere decir, un poco en resumen, como primera idea central, que en efecto acá ya por el tiempo transcurrido, los venezolanos que estamos trabajando y trabajando muy duro, y eso a mi juicio es algo que el panameño ya hoy en día reconoce con total claridad. Naturalmente, el gobierno panameño, por haber estado expuesto
durante ya bastante tiempo a este fenómeno migratorio con gran impacto, ha ido tomando medidas que de alguna manera pues han ido organizando y hasta cierto punto pues tratando de poner un poco de orden a esta gran ola migratoria, ¿no? de venezolanos acá. Pero al mismo tiempo se pueden apreciar esfuerzos por también una apertura por entender que al final se trata de un proceso que para los venezolanos ha sido muy duro, porque, bueno, como bien decían ustedes anteriormente, en muchos casos se da no por una decisión, digamos, planeada con tiempo, sino con la premura de buscar una mejor condición de vida. Jonathan, una pregunta, porque una de las cosas que nosotros hemos dicho es que la diáspora no es el problema, es parte de la solución. Incluso cuando yo escucho hablar de crisis migratoria, yo digo, es que estamos cambiando el foco. El foco no es la crisis migratoria, el foco es la crisis del país que produce migración. Pero esa migración además lleva parte de la solución, eso que tú señalas con los ejemplos que has puesto de emprendedores que generan empleo y generan empleo en Panamá y generan riqueza en Panamá y pagan impuestos, además consumen, invierten, dinamizan sectores productivos encadenados a la venta de frutas, en tu caso, digamos que hay toda una labor y que permite pensar, y lo mismo se está haciendo en Colombia, que permite pensar en una estrategia regional de emprendimiento. Tú además estás desarrollando una actividad docente en esta área también en Panamá. Entonces, bueno, ¿cómo estás viendo este tema del emprendimiento? Echarnos el cuento para entender, porque yo creo que la experiencia de ustedes vale oro para pensar en lo que se puede hacer en toda la región y en todo el mundo con la diáspora, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Fíjate que tú hablas de una estrategia regional. Acá, por ejemplo, y me permito hacer un comentario, el gobierno panameño está impulsando el sector agrícola y está haciendo un esfuerzo importante, por ejemplo, en el rubro de la piña de exportación. Resulta que acá hay unas condiciones que hacen que la piña sea deliciosa y es el esquema que estamos manejando nosotros como una manera de agregar valor a la piña como fruto, que estaríamos planteando como la posibilidad de incluso exportar el concepto al resto de Centroamérica. Es decir, la idea de desarrollar una cadena de valor alrededor del tema frutícola. Y todo esto surge precisamente a partir del hecho de ver las ventajas competitivas que puede tener o que puede desarrollar un país como Panamá y que puede ser bien visto por los demás países de la región. Acá estamos hablando, por ejemplo, de crear los que se llaman PIE, que son polígonos ecológicos, donde se pueda encadenar toda la actividad de producción de fruta alrededor de los diferentes eslabones, ¿no? Tiene que ver con temas no solo de cultivo, de siembra, sino también la parte de procesamiento y trabajar con algunos de esos derivados para temas en beneficio pues, de otros sectores. Eso indiscutiblemente implica, por lo menos en mi caso, el tener que entender las políticas que maneja el gobierno panameño para impulsar este tipo de sectores. Eso implica tener que dialogar con los actores locales. Y creo que como venezolano, cuando uno entiende la importancia de aportar valor incluso desde ese punto de vista al desarrollo del país, que te ha dado un recibimiento, una acogida, pues sin duda es parte de la tarea, ¿no? Que uno asume. Por supuesto, no deja uno de echar en falta el hacer esto mismo en su propio país. Y quizás esa es una de las cosas que tiene uno como tarea pendiente para el momento en que sea posible efectivamente retomar, ¿no? Ese tipo de camino. Y indiscutiblemente en mi caso, por mi trayectoria como profesor en el área de emprendimiento, siempre veo con particular interés, bueno, cómo ayudar y cómo contribuir también a que esa cultura de emprendimiento esté presente en las nuevas generaciones
de profesionales que se están formando acá en Panamá, que incluyen los panameños y no panameños también, ¿no? En ese sentido, he tenido la oportunidad, digamos, de vincularme a algunas instituciones educativas acá y ciertamente, bueno, estamos colaborando con algunos programas que justamente tocan esa dimensión, ¿no? La dimensión del emprendimiento. Es sencillamente, pues, fascinante ver cómo se necesita, se requiere de este tipo de, digamos, de intercambios y de espacios, y es muy reconfortante saber que uno puede aportar en esa dirección, ¿no? Y que al hacerlo, además, bueno, no solamente es el agradecimiento, sino además la invitación a continuar trabajando en esa línea, ¿no? Thais. Sí, Jonathan, quería preguntarte, ¿cuáles son los rubros más recurrentes que buscan los venezolanos para acometer sus emprendimientos? Porque me imagino que además el trámite no debe ser tan engorroso y bueno, además lo que buscan también es estabilidad gubernamental, estabilidad jurídica y allí también hay un aprendizaje, pues están dando cuenta que en cualquier país normal que esté sometido bajo el marxismo y el secuestro que tiene Venezuela, pues cualquiera puede asumir un emprendimiento y progresar. ¿Cuáles son los rubros y cuáles son los comentarios? ¿Esto fluye bien? ¿Los venezolanos aprenden que esto es lo que deberían traerse al país, coadyuvar y enseñar a los nuevos gobiernos que vengan, así es que van a venir, a que tienen que ser más permisivos y ser más abiertos a la hora de que cualquier ciudadano decida asumir un emprendimiento? Oye, en mi experiencia, yo considero que al comienzo se decía mucho, yo lo escuchaba con frecuencia, que nosotros no éramos una sociedad acostumbrada a esto de emigrar y mucho menos, y la historia pues así la recogía. Sin embargo, ya ha pasado algo de tiempo desde que comenzó este proceso y a la fecha yo siento que cada vez estamos organizándonos mejor, cada vez estamos entendiendo que, bueno, en esencia, como decía el profesor Antonio Cova en su oportunidad, a usted no lo están esperando en ningún lado, por razón por la cual llegar a un país, a una comunidad, pues tiene que ser indiscutiblemente con el lente de quien va a aportar de alguna forma algún valor, ¿no? Acá, por ejemplo, eso se traduce sobre todo en actividad comercial. Yo lo aprecio mucho en el área de alimentos, sobre todo, restaurantes, servicios, digamos, a nivel, como dije antes, a nivel técnico, a nivel industrial. Digamos que no resulta sencillo, por una parte, el tema de la formalización, diríamos así, o la legalización del estatus migratorio acá. Este es uno de los países donde poder hacer ese trámite, en este caso, pues, como venezolano, pues, implica un dinero importante. Entonces, en muchos casos, los venezolanos buscan, primero que nada, pues, tratar de ver cómo emplearse, y quienes hemos tenido la posibilidad de bueno, invertir algún patrimonio, pues, para desarrollar alguna actividad, fundamentalmente, al menos lo que yo percibo y lo que yo aprecio, está en el área de servicios y en el área comercial, ¿no? Y específicamente el área de alimentos. Tomás. No, es que hay dos cositas así que a las que me gustaría no dejar de lado, ¿no? La primera fue la reciente declaración del señor Arreaza, que dijo que las cifras estaban siendo exageradas en relación con el número de migrantes. Nosotros estamos en este momento en el Observatorio de la Diáspora Venezolana, estamos hablando de más de 4,5 millones de venezolanos, más próximos a los 5 y más lejos de los 4,5 millones, esparcidos en 300 ciudades y 90 países alrededor del mundo, ¿no?
Entonces yo creo que hay que buscar, para poder dialogar, para poder buscar puntos de acuerdo, es necesario, bueno, darle datos al asunto. O sea, así como el Banco Central de Venezuela produjo una información reciente sobre la grave crisis que ya lleva años en Venezuela, que sienta las bases para que todo el mundo pueda conversar sobre bases ciertas. La segunda cosa es el tema del emprendimiento. La OIT aprobó la inclusión del tema de la diáspora en toda esta comisión encuesta y nosotros estamos apuntando a la necesidad de que la OIT nos acompañe en la estrategia esta del emprendimiento regional. Es una forma de generar integración, de generar riqueza y de generar empleo y democracia, semilla de democracia. La tercera cosa, y ya es una cuña publicitaria, es que el día viernes estamos presentando un libro colectivo donde escribe Carlos Alberto Montaner, Alejandro Arratia, Carlos Raúl Hernández, Trino Márquez, Alejandro López, Leonardo Vivas. El libro lleva por título Democracia Latinoamérica, Democracia y Autoritarismo, y uno de los ejes de ese libro es la importancia de la propiedad privada, del emprendimiento, de la creación de riqueza y su relación con la libertad y la democracia. Pero no valga la nada. para el libro. Y además, ¿dónde lo presentan? ¿Ah? ¿Dónde lo vas a presentar? Lo vamos a presentar en la Feria del Libro de Madrid y vamos a estar firmando el libro que lo editó la editorial venezolana Cálatos, que está haciendo un esfuerzo bellísimo por promover la literatura, los escritores y documentar el caso Venezuela, esa cosa de las 3D, documentar, denunciar y difundir. El caso de Venezuela lo vamos a estar presentando el viernes 14 al mediodía en la Feria del Libro en Madrid. Bueno, y es la relación esa entre emprendimiento, propiedad y libertad. Eso es un honor, que bueno. Ojalá pudiera estar allá para acompañarnos, pero vamos a hablar del contenido del libro, de sus autores y también con nuestro invitado de hoy al regreso, que tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, amigos, continuamos acá con este Buen Provecho dedicado a nuestros hermanos venezolanos en el exterior, la diáspora. De acuerdo a la cifra que nos acaba de dar como primicia el profesor Tomás Páez, ya está ascendiendo a 5 millones de venezolanos, hay que ver la cara, 5 millones de hermanos que están fuera del país. ¿De qué huyen? Huyen del malvivir, huyen de la falta de medicinas, huyen de la falta de futuro. En este momento no hay posibilidades de brindar futuro a ningún venezolano. Yo digo que los que estamos aquí resistiendo, pues en algún momento no nos darán algún tipo de premio, porque no queremos irnos, queremos estar aquí. Cuando todo caiga tenemos fe y esperanza en que eso vaya a ocurrir pronto,
Y también creemos que la diáspora va a regresar, y esa diáspora, como siempre he dicho, traerá muchas cosas buenas, traerá su aprendizaje en el exterior desde todo punto de vista, desde el más sencillo, que es la convivencia cívica, el respeto a las leyes, entender y velar por que siempre tengamos un gobierno democrático e identificarlo inmediatamente, porque han vivido en gobiernos democráticos, todos están en gobiernos democráticos que los han recibido. Ha sido una avalancha, la tiene medida el profesor Tomás Páez por etapas, por grupos etarios, por profesionales, por universidades. Yo le recomiendo al gobierno interino siempre que no deje de diseñar las políticas públicas inherentes con la diáspora sin tomar en cuenta al profesor Tomás Páez, porque ese trabajo, si no lo tiene a él ayudando y asesorando, pues estará incompleto. Estamos conversando con Jonathan Moreno, que está en Panamá y estamos triangulados. El profesor Tomás Páez está en Madrid, Jonathan está en Ciudad de Panamá y yo estoy aquí en Caracas. Estábamos hablando del libro que van a bautizar. Fue muy discreto el profesor Tomás Páez, que el 14 de junio a las 12 del mediodía es relevante que sea bautizado el libro en el Parque del Retiro en Madrid, justamente en la Feria del Libro, que es muy famosa y muy poderosa, pero también va a estar Carol Frunhuber, autora de Sangre y Asfalto, Tomás. Sí. Y bueno, además Carol, yo tuve el honor de presentar el libro de Carol acá en Madrid, un libro precioso, además de bien hecho, es una documentación de lo que pasó durante 135 días de manifestaciones en Venezuela con unos reportajes gráficos que hablan por sí solos. Digamos, ese documento es una cosa invaluable realmente. Y entonces tengo el honor de estar al lado de Carol firmando el libro ese día allí en la Feria del Libro, ¿no? Con además la hermosa Carol, porque es una inteligente y hermosa, entonces es una cosa del otro mundo, pues realmente. Yo quería aprovechar, si me permiten, el comentario que hizo Tomás antes sobre el tema de la propiedad, para referir quizá un poco lo que ha sido mi experiencia acá en Panamá con relación a ese tema, porque es un tema bien importante cuando se trata de intentar reconstruir de alguna forma el proyecto de vida, ¿no? que uno venía desarrollando. Llegar a otro país implica pues entender su dinámica, sus reglas de juego, y si emprender en líneas generales pues es una tarea exigente y llena de muchos riesgos y de muchas incertidumbres, pues con más razón hacerlo allí donde no precisamente es tu entorno natural, pues, ¿no? Y en ese particular, si algo yo considero que es importantísimo en el caso de las diferentes diásporas, ¿no? Yo hablo en el caso de la panameña, pero imagino que será igual en otros países, es el componente de la propiedad. ¿Cómo vas tejiendo tú la forma de construir patrimonialmente con las reglas de juego que tienes en ese país a donde llegas, ¿no? Yo percibo, y lo digo también por experiencia propia, muchos venezolanos a veces necesitamos orientaciones en ese sentido, porque bueno, el marco legal tiene pues sus particularidades, ¿no? Y en ocasiones no cabe duda que entender eso está asociado directamente con la posibilidad de proyectos que sean sostenibles y que estén blindados, por así decirlo, ¿no? Acá en Panamá, por ejemplo, hay todo un tema con el asunto de las políticas y las leyes anti lavado de capitales, en fin, hay una serie de normativas que siempre son necesarias de cumplir. Los bancos, por ejemplo, la vinculación con los bancos no suele ser sencilla. Hay muchas exigencias en torno a los requisitos para la apertura de cuentas, movilización de cuentas. Y bueno, la verdad es que cuando uno transita todo ese camino y lo hace con relativo éxito, es satisfactorio. Pero sí creo,
a propósito del tema que tocó Tomás, que es bien importante todo ese andamiaje de soporte que se pueda brindar a la diáspora en cada país donde se encuentre. Ahora mismo, por ejemplo, recientemente me planteó un amigo cercano que Tomás conoce también, Emilio Guerra, la idea de efectivamente encaminar una iniciativa que apunte hacia lo que tú mencionabas, Tomás. Es decir, cómo a través, digamos, de la representación de los embajadores que tenemos, nuevos embajadores, digamos, designados por el presidente encargado, apoyar, brindar algún tipo de soporte a esa diáspora que pueda requerir algún tipo de orientación para estos temas, ¿no? Para el tema de, bueno, qué significa invertir en el país al que está llegando, con los recursos que tenga, qué significa trabajar además de forma asociativa, porque son temas que indiscutiblemente ya hay algunos aprendizajes y yo creo que eso se puede replicar en algunos casos o se puede compartir, ¿no? Eso en particular a mí me parece bien importante tener presente, ¿no? Porque la diáspora está en movimiento indiscutiblemente y muchas de las personas que comienzan quizá empleándose pues no dejan de mirar en cierta forma la posibilidad también de desarrollar iniciativas. Y las iniciativas van en diferentes sentidos. Estamos hablando de las productivas, pero por ejemplo a mí me ha tocado acá participar en la asociación de comerciantes de la zona de Vía Argentina, donde yo tengo el local comercial. La alcaldía decidió pues llevar adelante un proyecto de remodelación de la calzada, proyecto de revitalización, técnicamente así se definió, y ha traído muchos inconvenientes, se ha dilatado, se ha excedido en el tiempo y ha perjudicado indiscutiblemente a los comerciantes de la zona, y eso ha obligado o ha invitado, puesto en positivo, a crear digámoslo así, una red articulada de estos comerciantes que no existía anteriormente, y esa participación, digamos, uno la impulsa porque está consciente de lo importante que es esto, ¿no? En la organización está la posibilidad de reclamar de forma inteligente y hacer valer los derechos. Y son las cosas que uno también, digamos, tiene muy presente precisamente por la experiencia que ya vivió. Son mecanismos que uno intenta impulsar y que intenta proyectar finalmente para lograr cosas que mencionaban ustedes, pues convivencia, democracia y por supuesto vivir en un clima de libertad donde mis derechos pues también tengan coexistencia con los derechos de los demás. Gran aprendizaje nos ha enumerado y narrado brevemente nuestro invitado de hoy, Jonathan Moreno. Vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos minutos para la despedida. Quisiera que Jonathan te mandara un mensaje a los venezolanos que piensan ir a Panamá o que están en Panamá y están escuchando el programa. Brevemente, consejos para poder sobrevivir allá. Ya volvemos, amigos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En el restaurante El Carretón puedes comerte un sabroso pollo a la brasa, una excelente parrilla como tú la pidas, unas deliciosas costillas de cerdo asadas, pero lo que sí no puedes dejar de disfrutar después de ese sabroso banquete es el delicioso y tradicional quesillo de la casa. Acércate con tu familia o amigos al Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Pluralidad contigo. Respeto contigo.
responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, ya al final de La Voz de la Diáspora y tenemos minutos para despedir. Le pedí a nuestro invitado de hoy, Jonathan Moreno, que diera algunas luces para quienes están pensando irse a Panamá y asumir, acometer un emprendimiento. Brevemente, Jonathan, porque tenemos 4 minutitos para despedir. Perfecto, Thais, muchas gracias. Bueno, simplemente diría, en orden de importancia, si hay la aspiración pues, de venir a Panamá y establecerlo como proyecto de vida, establecerse como proyecto de vida acá, el primer asunto es enterarse bien de las condiciones a través de las cuales puede lograr un estatus migratorio legal acá. Si eso no está como requisito de entrada, es muy difícil, naturalmente, aspirar a tener deberes y derechos, pues tal como lo establece la Constitución panameña, ¿no? Entonces, la primera recomendación es enterarse bien de cuáles son las condiciones que actualmente el gobierno panameño establece para el caso de estar y permanecer legalmente acá en Panamá, ¿no? Y digo esto porque también eso ha sufrido bastantes cambios a lo largo de los últimos años. Lo segundo, entender que si se viene a Panamá, pues como cualquier otro país, se viene a construir y a ejercer de alguna forma la ciudadanía que siempre es necesaria para poder contar con espacios dignos y, por supuesto, en donde la convivencia sea posible. En lo personal, nunca he tenido ninguna experiencia negativa respecto a rechazo o algo equivalente, y creo que la razón ha sido simplemente pues porque se ha venido a trabajar y se ha venido a construir con respeto, naturalmente, y entendiendo las reglas de juego, ¿no? que están acá. Por último, por supuesto, un país cálido, un país hermoso, una gente de verdad, en ese sentido, pues, muy afín a nosotros. Así que, bueno, por acá, bienvenidos indiscutiblemente y a disposición de cualquiera que desee comunicarse conmigo. Muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos hoy en el programa. Por favor, Tomás, despide en nombre de La Voz de la Diáspora. Bueno, gracias, Jonathan. Yo creo que además estamos en la línea esta de construir un tema de emprendimiento global, apoyándonos en el acuerdo de la OIT, la Comisión Encuesta, el trabajo que se viene haciendo piloto en Colombia, y al mismo tiempo invitarlos. El próximo miércoles estaremos en el TEC de Monterrey de Puebla y posiblemente en los 26 campus del Monterrey, de la Universidad del TEC, con el tema Venezuela, y luego en Alemania y Holanda, visitando a las asociaciones diaspóricas que están trabajando bajo la convocatoria que se está haciendo hoy, que es cómo participa la diáspora en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Gracias, Thaís. Y gracias. Queridos todos, gracias por la atención a nuestro programa que coordina Thaís y en el que yo acompaño con la diáspora venezolana alrededor del mundo. Gracias, amigos, que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho.